Nosotros somos de la sección 3110 y venimos a hablarles acerca de los equipos turbina, bomba, ventilador, compresor y túnel de viento. Nuestro equipo está conformado por Cristóbal Anzola, Kerin Carrillo y mi persona, Francis Pérez. Les voy a hablar acerca de la bomba. ¿Qué es la bomba? Es una máquina que absorbe energía mecánica que puede provenir de un motor eléctrico térmico y la transforma en energía que lo transfiere a un fluido como energía hidráulica, la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro a un mismo nivel y diferentes niveles o diferentes velocidades. ¿Por qué son importantes las bombas? Estas se usan para muchas necesidades de la vida diaria, tanto en la doméstica como en la industria. Es preciso impulsar sustancias a través de conductos. Existen diferentes tipos de bombas, entre ellas se encuentran las bombas centrífugas. Dentro de ellas están las bombas tipo voluta. El impulsor descarga en una espiral que se expande progresivamente proporciona en tal forma que la velocidad del líquido se reduce en forma gradual. Por este medio, parte de la energía de la velocidad del líquido se convierte en presión estática. Bombas de tipo difusor. Los álabes direccionales estacionarios rodean al rotor o impulsor de una bomba del tipo difusor. Esos pasajes con expansión gradual cambian la dirección del flujo de líquido y lo convierten en energía. La velocidad a columna de presión. Bombas de tipo turbina. También se conocen como bombas de vértice periféricas y regenerativas. En este tipo se producen remolinos en el líquido por medio de los álabes a velocidades muy altas dentro del canal anual en el que gira el impulsor. El líquido va recibiendo impulsos a través de la energía. Bombas rotatorias. Son unidades de desplazamiento positivo. Consiste de una caja fija que contiene engranajes, aspas, pistones, levas, segmentos, tornillos que operan con un claro mínimo. Esta bomba descarga un flujo continuo a diferencia de una bomba rota y una de pistón Se clasifican en bombas de leva. Se clasifican en bombas de leva y pistón. Consiste de un excéntrico con un brazo ranurado en la parte superior. La rotación de la flecha hace que el excéntrico atrape el líquido contra la caja. Bombas de engranajes externos. Estas constituyen el tipo de rotatorio más simple. Conforme los dientes de los engranajes se separan, el lado del líquido llena el espacio entre ellos. Bombas de engranajes internos. Estas tienen un rotor con dientes cortados internamente y que encajan en un engranaje cortado externamente. Bombas lobulares. Estas se asemejan a las bombas del tipo de engranaje en su forma de acción. Tienen 2 o más rotores cortados con 3, 4 o más lóbulos en cada rotor. Bombas de tornillo. Estas tienen de 1 a 3 tornillos roscados convenientemente, que giran en una caja fija. Bombas de aspa. Tienen una serie de aspas articuladas que se balancean conforme gira el rotor, atrapando el líquido y forzándolo en el tubo de descarga de la bomba. Bombas de punto universal. Tienen un pequeño tramo de flecha en el extremo libre del rotor, soportado en una chumacera y 80 grados en la horizontal. Bombas de tubo flexible. Tienen un tubo de hule que se exprime por medio de un anillo de compresión sobre un excéntrico ajustable. Bombas reciprocantes. Son unidades de desplazamiento positivo que descargan una cantidad definida de líquido durante el movimiento del pistón o émbolo a través de la distancia de carrera. Bombas de acción directa.
Una varilla de pistón conecta un pistón de vapor y uno de líquido o émbolo. Bombas de potencia. Estas tienen un cigüeñal movida por una fuente externa, generalmente un motor eléctrico, banda o cadena. Bombas tipo potencia de baja capacidad. Su uso principal es para controlar el flujo de pequeñas cantidades de líquido, para alimentar calderas, equipos de proceso y unidades similares. Bombas tipo diafragma. Generalmente se usa solo para capacidades pequeñas. Bombas de desplazamiento positivo. Abarcan dos de los grupos principales, las alternativas y las rotativas o rotoestáticas. Aplicación de las bombas y con qué fluido se recomienda su uso. Existen muchos tipos de bombas para diferentes aplicaciones. Los factores más importantes que permiten escoger un sistema de bombeo adecuado son presión, presión última, presión de proceso, velocidad de bombeo, tipos de gases a bombear, que es la eficiencia de cada bomba según varía el tipo de gas. Las bombas centrífugas son las más aplicadas en diversas industrias. Estas bombas son equipos para bombear fluidos corrosivos y no corrosivos a una eficiencia hidráulica máxima. Entonces los fluidos que se recomiendan para su uso son los fluidos corrosivos y no corrosivos. Ejemplo de aplicación. En la vida cotidiana, las bombas de agua están presentes en nuestro día a día. Son máquinas que normalmente están escondidas y que no vemos, que nos aportan calidad de vida y permiten el desarrollo de nuestras necesidades. Por ejemplo, para que salga agua por nuestros grifos, casi siempre hay una o varias bombas hidráulicas detrás que hacen que esto sea posible. En la industria, las bombas centrífugas son las que más se aplican en diversas industrias, como por ejemplo, entre ellas están la industria alimenticia como saborizantes, aceites, grasas, pasta de tomate, mermelada, mayonesa, chocolate, levadura y entre otros. En la industria de los cosméticos con cremas, lociones, tintes y alcoholes. En la industria farmacéutica, pastas, jarabes, extractos, emulsiones. Y como bebidas, leche, cerveza, aguardiente, concentrados de fruta, jugos, entre otros. Otro de los equipos a los que les voy a hacer referencia es la turbina. ¿Qué es la turbina? Es una máquina formada por una rueda con varias paletas. Al recibir un líquido de manera continuada, en su parte central, la turbina lo expulsa hacia su circunferencia y consigue aprovechar su energía para generar una fuerza motriz. ¿Cuál es la importancia de las turbinas? Son muy importantes en la generación de energía gracias al eje que se encuentra vinculado a la rueda, ya que gracias al movimiento rotatorio de la turbina produce energía a través de un generador. ¿Cuáles son los tipos? Turbinas hidráulicas. Son aquellas cuyo fluido de trabajo no sufre un cambio de densidad considerable a través de su paso en el rodete o por el estator. Dentro de este tipo están turbinas de acción, donde el fluido no sufre ningún cambio de presión. Turbinas de reacción, donde el fluido sufre un cambio de presión considerable. Turbinas térmicas son aquellas cuyo fluido de trabajo sufre un cambio de densidad considerable a través de su paso por la máquina. Entre ellas están turbinas de vapor. Su fluido de trabajo puede sufrir un cambio de fase. Turbinas de gas. No se espera un cambio de fase del fluido. Turbinas de acción. El salto entálpico ocurre solo en el estator, dándose la transferencia de energía solo por acción del cambio de velocidad del fluido. Turbinas a reacción. El salto entálpico se realiza en el rodete como el estator, o posiblemente solo en rotor. Turbinas de alta presión. Son las más pequeñas de entre todas las etapas y son las primeras por donde entra el fluido de trabajo a la turbina. También están las turbinas de media presión,
y las turbinas de baja presión. Estas son las últimas de entre todas las etapas. Son las más largas y ya no pueden ser modeladas por la descripción euleteriana de la turbomáquina. Turbinas eólicas. Es un mecanismo que transforma la energía del viento en otra forma de energía útil como mecánica o eléctrica. Turbina submarina. Es un dispositivo mecánico que convierte la energía de las corrientes submarinas en energía eléctrica. ¿Cuál es la aplicación de las turbinas y con qué fluido se recomienda su uso? Existen distintas aplicaciones, entre ellas están las turbinas de gas. Sus aplicaciones son muy variadas, siendo su campo de aplicación el más amplio entre los motores térmicos. Se utilizan como elemento motor para la generación de energía eléctrica. Los fluidos recomendados para el uso de las turbinas son gas, vapor y líquido. Un ejemplo de aplicación en nuestra vida cotidiana. La energía con la que el agua desde los tanques se concentran en los techos de las casas hasta los caños y los grifos de agua. Este tipo de energía se obtiene específicamente al caer el agua a través de grandes alturas. Un método que también se aplica por otros tipos de energía o también la velocidad con que sale el agua del grifo. Y en la industria, en algunas aplicaciones industriales, se utilizan las turbinas de gas de combustión interna como los motores de los carros y que utilizan el gas producido tras generar el gas producido al quemar el combustible directamente sobre los álabes para producir la rotación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Anzola. A continuación le voy a hablar sobre el compresor y el ventilador. En la definición de compresor tenemos que un compresor es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un fluido, al contrario de otro tipo de máquina. El compresor eleva la presión del fluido compresible como el aire y todo tipo de gases. Entre su importancia tenemos que ningún otro equipo ofrece presión de aire de una manera tan constante o eficiente para incrementar la presión de fluidos y todo tipo de gases. Con eso tenemos que en las empresas es tan importante el uso de ese compresor para el transporte de fluidos. Tenemos el ventilador, que es un aparato para ventilar o refrigerar un lugar impulsando aire a una presión moderada, generalmente mediante un motor que hace girar una aspa. Entre la importancia que tenemos que el uso del sistema de ventilación permite que los diversos contaminantes, calor, olores, etcétera, que son manejados dentro de las industrias y que recorren el aire en el ambiente, circulen de forma adecuada, desalojando de manera rápida hacia el exterior dichos contaminantes con el fin de que permanezcan el menor tiempo posible en las industrias. Entre las ecuaciones que rigen tanto al ventilador como al compresor, tenemos la ecuación de Bernoulli, la cual está constituida, acá la tenemos, en la cual está representada por carga de presión, que es esta presión, más la altura, que es z, más carga de velocidad, que está la velocidad entre 2 veces la gravedad, más h sub b, que h sub b es energía debido al agente externo. Eso quiere decir que son los agentes externos que influyen en la tubería para impulsar el líquido, cualquier tipo de líquido o fluido, tanto bombas, compresores, entre otros, menos H sub L, que es la pérdida de energía debido a la fricción. Este tipo de fricciones se hacen de acuerdo a los cruces que tengan las tuberías, a la intervención de un codo, una Y. Ahí se producen fricciones que son una pérdida de energía, la cual es impulsada por la bomba o por la fuerza de gravedad, que va a ser igual acá a la misma carga de presión, pero en el punto 2, más la altura del punto 2, más la carga de la velocidad en el punto 2. Ahora vamos con los tipos de compresores y tipos de ventiladores. Entre los compresores tenemos
los de desplazamiento positivo, los cuales se basan en la disminución del volumen del aire, en el cual está en la cámara de compresión, que va impulsando el aire a una presión deseada, en la cual se le ha establecido el compresor, en el cual lance ese aire. En los de desplazamiento positivo tenemos los de pistón, tornillos y de paleta. También tenemos otra división, los cuales son los dinámicos. Este grupo de compresores se basa en la aceleración de moléculas. El aire es aspirado por un rodete y acelerado a gran velocidad para después descargar en difusiones situadas junto al rodete, donde la energía cinética genera una traslación del aire. Ahora, con los ventiladores, hay tres tipos de ventiladores, los cuales son helicoidales, los cuales su flujo del aire es paralelo al eje del eje de rotación. Los centrífugos son los que el aire es enviado radicalmente en radical de su eje. Y los tangenciales son los cuales el flujo de aire es dispensado tangencialmente de su eje. Entre las aplicaciones de tanto compresor como ventilador a nivel cotidiano, tenemos que un compresor se puede utilizar en la vida cotidiana a través de, uno puede bien pintar las rejas, pintar la casa con el uso de un compresor, el cual va impulsando la pintura para realizar la acción. A nivel industrial, un compresor puede ser utilizado en múltiples tareas, como por ejemplo el traslado de algún fluido que necesite una presión indicada para la transportación del fluido, el fluido del compresor, el adecuado, el que se debe utilizar, que debe recomendarse, es el aire, pues ese es el que se utiliza más este tipo de compresores. En cuanto a ventilador, a nivel cotidiano de la vida diaria, por ejemplo en la casa, se puede utilizar con los ventiladores para refrescar un área, bien sea un cuarto, la cocina, etc. A nivel industrial, la funcionalidad va realizándose la misma, la cual es climatizar o ambientar un espacio determinado. Sacar gases, también puede utilizarse los ventiladores para sacar gases y inducir aire fresco para ambientalizar la empresa, o también como por ejemplo el radiador de un carro tiene que necesitar un electroventilador. ¿Para qué? Para enfriar esos fluidos que van transmitiendo por todas las tuberías de un radiador de un carro. A nivel industrial se utilizaría mucho más para eso, para enfriar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Keren Carrillo. Pues continuando con la exposición, voy a hablarles sobre el túnel del viento. Un túnel del viento es una herramienta experimental para estudiar los efectos del flujo de aire sobre objetos o cuerpos sólidos. Con él se simulan las condiciones experimentales por el objeto en la situación real. El túnel del viento es el sistema de simulación por excelencia, y aunque su funcionamiento es más complejo de lo que parece, se basa en conceptos bastante simples que se explican a continuación. ¿Cuál es la importancia de este aparato? Todos los equipos y sistemas inventados por el hombre se rigen por las leyes físicas fundamentales que permiten su utilidad en la sociedad. Para un túnel aerodinámico, el principio fundamental que se pone de manifiesto es el de reversibilidad del movimiento. De acuerdo a este, en lugar de observar el movimiento de un cuerpo en su medio inmóvil, podemos observar el movimiento del medio con relación al cuerpo inmóvil. En este caso, la velocidad del flujo no perturbado en un medio reversible será igual a la velocidad del mismo cuerpo cuando el aire está inmóvil. La manera más eficaz
de simular al flujo turbulento es mediante su uso de un túnel aerodinámico de capa límite. Los túneles aerodinámicos de capa límite son el método por excelencia de probar el flujo externo y la mayoría de los expertos están de acuerdo que esto se sostendrá hasta el futuro previsible. Estos túneles, además de ser empleados por la industria aeronáutica, son los empleados para comprobar cómo se comportarán edificaciones, puentes y todo tipo de estructuras que puedan recibir la influencia peligrosa de ráfagas de viento turbulentas. Aunque hay muchos tipos de túneles aerodinámicos, en general pueden definirse como conductos que llevan en alguna parte de su trayectoria un ventilador accionado por un motor, que se encarga de que el aire fluya de manera constante. Usualmente las palas del ventilador son diseñadas según el tipo de túnel que se construirá de manera similar a como se hacen los de los aviones. Este túnel posee una entrada convergente y una salida divergente. La parte de más interés para la experimentación es la sección de prueba o el gargalo, que debe generalmente ser transparente para permitir la observación e incluso la filmación. En ella se instala el modelo y diferentes elementos que permiten la medición de las fuerzas que experimenta y las condiciones de aire que atraviesa esa sección. Resulta de interés que la sección de prueba sea de la menor área, ya que debido a la ley de conservación de la masa genera una mayor velocidad cerca del modelo, ahorrando energía de aire, ¿verdad? Donde la velocidad en el ventilador ya será capaz de generar el mismo efecto en la sección de prueba para potencias menores, además de que se reducen las pérdidas por fricción en las paredes y codos del túnel, ¿verdad? Aquí podemos observar el modelo del túnel del viento cerrado, ¿verdad? Ahora, la clasificación del túnel del viento. Se clasifican, acá está el esquema, ¿verdad? Los túneles de viento pueden ser clasificados de diferentes modos, según múltiples criterios, teniendo en cuenta sus diversas características. Sin embargo, hay dos parámetros que definen este tipo de instalaciones por encima de los demás: rango de velocidades de operación y topología física. El rango de velocidad de operación. Teniendo en cuenta la velocidad del flujo a su paso por la sección de test, los túneles de viento pueden clasificarse como, ¿verdad? Aquí podemos ver el tipo y la velocidad óptima. Los tipos tenemos de baja velocidad y la velocidad es menor a 0,6. Los subsónicos están entre 0,6 y 0,85. Los transónicos entre 0,85 y 1,2. Supersónicos entre 1,2 y 5. Y los hipersónicos mayores que 5. ¿Verdad? Asimismo tenemos los de topología física. Dos parámetros que son considerados en la clasificación de túneles de viento por su topología física, ¿verdad? Son el de retorno de configuración, ¿verdad? Tipo de retorno, y la configuración de la cámara de ensayo, ¿verdad? Según el tipo de retorno tenemos que hay circuito abierto y circuito cerrado. El abierto, el flujo de aire es el que circula por su interior y describe una trayectoria recta. Este penetra en el circuito desde el exterior hasta la sección de entrada, que suele albergar la zona de almacenamiento, acondicionamiento y de flujo, ¿verdad? El circuito cerrado, el flujo fluido describe su movimiento, una trayectoria cerrada por el interior del túnel, recirculando de forma continua por el circuito de retorno con poco o ningún contacto con el exterior. Ahora, y circuito cerrado. Según configuración de la cámara de ensayo, ¿verdad? Tenemos sección abierta y sección cerrada. La sección abierta, la cámara de ensayo comunica por alguno de sus límites o por todos ellos con el exterior. Y la sección cerrada, la sección de test posee paredes sólidas que la aíslan del flujo fluido del exterior durante el ensayo, ¿verdad? Por acá les presento algunos modelos de circuito. Aquí pueden observar el circuito abierto con cámara de ensayo cerrada, el circuito abierto con sección de ensayo abierto, circuito cerrado con sección de ensayo cerrada y circuito cerrado con sección de ensayos abiertos. La ecuación que tenemos, ¿verdad? Para todos estos aparatos aplica la ecuación de Bernoulli.
Y bueno, en este caso tenemos más que todo son unos parámetros, ¿verdad? Los parámetros de instalaciones de ensayo. Aquí tenemos bloqueo de la cámara de ensayo, ¿verdad? Que es L al cuadrado sobre A. La potencia requerida es A por U al cubo. Y la presión sobre las paredes de la cámara de ensayos, ¿verdad? Es densidad por U al cuadrado. Donde, ¿verdad? Tenemos que L, por acá lo pueden ver, es la longitud del modelo. A es el área de la sección transversal de la cámara de ensayo y la U es la velocidad del flujo. En este caso es recomendable un fluido para este túnel de viento, para usar este aparato, pues mejor dicho, que tenga las siguientes características: que sea solamente aire a presión atmosférica, que se analice el régimen estacionario, se desprecia la pérdida de carga, se desprecia la variación de temperatura y se supone un flujo incomprensible. Las pérdidas de carga se desprecian por varias razones. Una de ellas es que el túnel es de corta extensión, por lo tanto las pérdidas primarias por fricción del fluido con las paredes del túnel se hacen muy pequeñas. Las pérdidas secundarias son muy pequeñas también, ya que no existen elementos filtrantes y las contracciones y ensanchamientos son graduales, ¿verdad? Pues así tenemos, ¿verdad? Como conclusión de toda nuestra exposición, que todos estos aparatos o instrumentos son impulsores de fluido, ¿verdad? Uno de gases y otro de líquidos. Los criterios para la selección del tipo de aparato más adecuado para la impulsión de gases son en principio los mismos que para la selección del tipo de gas, ¿verdad? Se han de tener en cuenta, por un lado, las propiedades del gas y por otro, las condiciones de la impulsión.